Vamos a compartir eh, una, una tablet para poder explicar los temas a detalle. A ver, un minuto, por favor. Ya. Estoy compartiendo. Ya está. Ya, a lo que íbamos. Empezamos con límites. Un límite es básicamente un número. ¿Y este número qué indica? ¿No? Vamos a poner la notación. Indica la tendencia de una función. Entonces, si yo quiero calcular el límite de la función f de x, o sea, la tendencia de esta función, cuando mi x tiende a un valor en específico, eso se le llama límite. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es el límite de f de x cuando x tiende a a. Visto de manera gráfica, vamos a poner acá un subtítulo. Visto de manera gráfica, se puede entender de la misma manera que acabamos de escribirlo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos acá la gráfica de la función f de x, tendríamos, ¿no? Por ejemplo, algo así, por ejemplo. Si nosotros tenemos por acá ubicado el punto A, ¿cuál vendría a ser el límite? ¿A qué tiende la función cuando yo me acerco al punto A? Ya sea tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Y a qué valor tiende? Evidentemente, en este caso es bien sencillo, podemos observar en la misma gráfica que tiene este punto de acá, ¿no? Que es f de a, ¿ya? En este caso específico, es básicamente el límite es la función evaluada en el punto A, justamente porque la función cumple una condición muy característica, que es de ser una función continua, ¿ya? Si la función es continua, por definición, el límite es simplemente la función evaluada en el punto en cuestión. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner que esta función f de x ahora ya no es así, sino que es de una manera un poco más extraña, por así decirlo. Que fuera que justo en este punto la función cambia de forma y da un pequeño salto, por ejemplo. Algo así. Entonces, si nosotros cogemos este como punto A, ¿cuál vendría a ser el límite de mi función f de x cuando x tiende a A? Bueno, pues, acá habría un problema, porque tenemos que, por un lado, la función tiene una forma y tiende a un determinado valor, que sería este de acá, ¿no? Por el lado izquierdo, y por el otro lado tiene otro valor, que sería el de acá, ¿no? Por el lado derecho. Entonces, tenemos ahí dos límites, que se llaman límites laterales. El límite por la izquierda vamos a ponerle acá unos valores para que se pueda entender. Vamos a ponerle acá C y acá D, ¿no? El límite por la izquierda sería límite de mi función f de x cuando x tiende a A, pero por la izquierda, ¿no? Se simboliza con un negativo, negativo a la derecha del A, ¿ya? Porque si fuera a la izquierda estaríamos hablando de menos A, que es otra cosa. Entonces el límite lateral se simboliza así. Por la izquierda sería A negativo, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? Justamente, ¿a qué valor tiene mi función? Tiende por la izquierda a este valor de acá, ¿no? A C. Ojo, acá viene algo bien importante, porque es que la función en el punto A toma el valor de D, ¿no? Porque acá lo estamos viendo, donde estoy sombreando. Pero el límite por la izquierda no es D,
¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el límite no necesariamente va a ser la función evaluada en el punto, como en el caso anterior, ¿no? Sino que el límite es el punto al que tiende la función, ¿no? Solo en el caso específico de que la función es continua, se cumple que es evaluado en el punto, ¿no? Solo para función continua, el límite, ¿no?, es justamente la función evaluada en ese punto, ¿no? Si es que no cumple la condición de ser función continua, entonces no cumple esa propiedad, ¿no? En este caso es evidente que la función no es continua porque, justo como el nombre lo dice en la palabra de continuidad, ¿no?, la línea que sigue la función no es una línea única, ¿no? No es continuada, hay una discontinuidad, hay un salto, ¿no? Entonces, esta es una función discontinua. Discontinua en A, ¿no?, en ese punto A, ¿no? Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo sería el límite por la derecha? Por la derecha sería algo similar. En lugar de poner un menos, acá se le pone un más, ¿no? Entonces tenemos el límite cuando f de x tiende al punto, cuando x tiende a por la derecha es igual a ¿qué cosa? Ubicamos la función. Esta función de acá, ¿no?, es la forma de la función f de x por la derecha de a, ¿no? O sea, para valores mayores a a. Y vemos que se va acercando a, conforme acerca a, el valor de f de x tiende a ser d, ¿no? Entonces acá el límite sería d, ¿no? Entonces, esa es la teoría, digamos, básica de qué son los límites de manera geométrica, ¿no?, con interpretación geométrica respecto a las gráficas y también la definición preliminar de límites. Ahora, vamos a ver que hay una definición un poco más formal, indica esa tendencia que estamos hablando, ¿no?, que mi función se acerca a un punto cuando mi x se acerca a un punto específico, ¿no? Eso se suele llamar la definición formal del límite, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Ya, básicamente la definición formal nos dice que ya, lo que habíamos puesto antes, ¿no? En este caso vamos a poner un número L, ¿no?, que el valor del límite es L, ¿no? Esto sí y solo sí se cumple lo siguiente, que existe un épsilon disculpa, ¿no? Para cualquier épsilon, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 también. ¿Tal que? Si mi x está cerca al punto A, una distancia igual a delta, entonces mi función está cerca al punto L, al valor L, con una distancia menor a épsilon. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi gráfica de mi función, ¿no?, algo así, por ejemplo, yo quiero evaluar cuál es el límite acá. Quiere decir que si yo determino que el límite, por ejemplo, es L, entonces yo puedo escoger qué tanto me quiero acercar a L, ¿no? Por ejemplo, yo quiero acercarme a épsilon, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces acá ponemos que acá hay, digamos, épsilon medios, ¿no?, y acá épsilon medios, ¿no? No, en realidad, como te digo, ese épsilon es un número cualquiera, así que la notación no es tan importante, ¿no? Pero lo que indica acá es qué tanto me quiero acercar a L. Entonces, si yo elijo qué tanto me quiero acercar a L, yo puedo hallar siempre un punto
o un intervalo alrededor de A en el que me permite cumplir ese acercamiento. Y efectivamente, nosotros podemos observar que si nosotros nos acercamos, por ejemplo, a esta distancia, ¿no? En ese intervalo, podemos observar que justamente mi f de x está, ¿no?, dentro de este intervalo que definimos en un inicio, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, nosotros estamos definiendo que podemos acercarnos tanto a nuestra función f de x como queramos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un punto o un intervalo x que me permita hacer ese acercamiento, ¿no? Eso es un límite. Nosotros podemos estar, digamos, infinitesimalmente, o sea, con una distancia prácticamente cero a L, ¿no? Y por ende, nosotros en el X tendríamos una distancia también cercana a cero, ¿no? Ahora, hay maneras de demostrar límites. Por ejemplo, si no, yo calculo el límite de una función, digamos, poner acá un ejemplo, una función que sea x cuadrado, ¿no? Cuando x tiende a 4, esto es, como el x cuadrado es continuo, ¿no? La gráfica de x cuadrado es así, ¿no? Es una función continua, entonces esto es básicamente 4 al cuadrado, ¿no? 16. Ahora, como te mencionaba, hay maneras de cómo probar este límite de acá, ¿no? Porque nosotros estamos resolviendo de manera intuitiva, pero podemos probarlo, ¿no?, utilizando la definición, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver ahorita porque el tiempo es corto. Vamos a ver ahora temas más aplicativos. Los siguientes puntos que tenemos que ver es qué son los límites infinitos. Ya, por ejemplo, vamos a ver cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x, ¿no? Si nosotros buscamos reemplazar de manera directa, tendríamos 1 entre 0, que es infinito, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? ¿No? Esto pasa justamente porque la gráfica es así. De esa función, esa gráfica es así. Entonces, nosotros podemos observar de que cuando el x tiende a 0, ¿no?, a este punto, el f de x ¿a qué valor tiende? A infinito, ¿no? A infinito positivo. Entonces, como el infinito per se no es un número, se ha creado una convención de llamar estos límites límites infinitos y ponerle acá el símbolo infinito, ¿ya? En este caso sería infinito positivo, ¿no? Es como, de nuevo, repito, es una convención, porque en realidad si yo reemplazo el 0 directamente, estaría suponiendo que la función 1 entre x es continua en 0, ¿no? Y no es continua. Vemos justamente que hay un cambio de forma, ¿no? Entonces, como no es continua, reemplazar en 0 directamente, poner 1 entre 0 estaría mal, ¿no? Y además 1 entre 0 no existe, porque el número infinito como tal no existe, es simplemente una noción matemática. Entonces, por ende, se creó la convención, ¿no?, para hacer más fácil toda nuestra vida, de decir que este límite se llama límite infinito y toma el valor, por así decirlo, valor creado de más infinito. Ahora bien, lo mismo puede pasar cuando nosotros vamos a acercándonos a 0 por la izquierda. Podemos observar que la función ¿a qué valor tiende? Tiende de crecer hasta abajo, ¿no? Solo hasta un valor muy grande, pero negativo, ¿no? Entonces sería que tiende a menos infinito. De nuevo, esto es una convención matemática para simplificar en la descripción de los límites, ¿no? Y eso se llaman límites infinitos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? No sé si está quedando todo claro. Ya. Bueno, si tienen una consulta, por favor, prendan su audio o levanten la mano. Vamos a seguir, porque estamos un poco corto de tiempo y este es un repaso general, ¿no? Ya luego si hay alguno que no domina cálculo o nunca ha llevado cálculo, ¿no?, esto les puede servir para llevar un curso, ¿no?, y llevarlo con mucha más soltura.
un curso formal, ¿no? Vamos a ver otro teorema que es muy importante, ¿no? Que nos va a permitir calcular límites de una manera sencilla, ¿no? Algunos límites que parecen a simple vista que no tienen solución. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esto de acá? Una función así media extraña que parece una trigonométrica combinada con una función lineal, ¿no? Y yo quiero calcular su límite cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Vamos a poner acá esta sea g, esta es la función g, esta es la función h, y esta es la función f. Entonces, ¿cómo calcula el límite de esa función f cuando x tiende a infinito? Si la función analítica, ¿no?, tiene algún seno, tiene algún x, puede ser complicado, ¿no?, de calcular. Pero yo puedo observar de que si estas funciones g de x y esa función h de x tienden a pegarse a esta función f de x, pero siempre respetando la regla de cuál es mayor y cuál es menor. O sea que, dicho de otro modo, si se cumple siempre que mi f de x está comprendido entre g de x y h de x, y aparte, el límite de h de x cuando x tiende a infinito es igual a, por ejemplo, digamos un L, y al mismo tiempo, el límite de g de x cuando x tiende a infinito también es L, y quiere decir que mis dos funciones h y g de x están acercándose a la parte, a la función del medio, que es f de x, y al mismo tiempo tienden al mismo límite. Entonces, lo único que queda es que mi límite de f de x cuando x tiende a infinito también sea L. Es lo único que queda para concluir, ¿no? Porque que no sea L, que esté fuera de este intervalo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy acá diciendo que las funciones siguen esa la regla de cuál es mayor y cuál es menor siempre, ¿no? Entonces, si siempre se cumple esto, entonces, si los límites de acá y de acá son iguales, entonces necesariamente, ¿no?, el único número que puede ir al medio, ¿cuál es? L, pues, ¿no? Entonces, el límite de f de x cuando x es infinito es L. A esto se le llama teorema del sándwich. Y vamos a expresarlo básicamente es, si se cumple lo que habíamos puesto, alrededor del punto en cuestión que queremos analizar el límite, vamos a ponerle A, o sea, de manera general, no es necesario que se cumplan todos los reales, simplemente alrededor de A. Entonces, si límite de h de x con x tiende a A es igual al límite de g de x con x tiende a A igual a L, entonces el límite de mi función f de x también es igual a L. De nuevo, esto es general, ¿no? Este A podría tomar cualquier valor. En este caso hemos puesto en el ejemplo anterior infinito, ¿no? Ya, con eso terminamos todo la parte teórica de límites. Vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Primero vamos a ver eh, la aplicación directa, ¿no? Como dijimos, si la función es continua, entonces simplemente se reemplaza ¿no?, el 4 en la función que estamos evaluando, su límite, ¿no? Igualmente, si tenemos una función trigonométrica, no importa
forma la función, ¿no? Si es que la función es continua, simplemente se reemplaza. Coseno de pi cuarto, ¿no? Que vendría a ser de raíz de 2 entre 2, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo una función más compleja? Por ejemplo, esta de acá. Simplemente nosotros podemos separarlo, ¿no? Separar en dos límites, ¿no? O sea, límites cumplen la teoría o las propiedades de adición, de multiplicación y de división. ¿Mm? Esto sería básicamente 4q más coseno de 4, ¿no? ¿Cuáles serían las propiedades de división, por ejemplo? Por ejemplo, acá sería así, ¿no? Aplicamos el límite a ambas partes, la parte inferior y la parte superior, ¿no? Denominador y numerador. Pero acá se me fue la anotación. Entonces tenemos acá que esto sería básicamente reemplazar, ¿no? 4. Y acá también lo reemplazamos, sería logaritmo natural de 2. Hasta ahí todo es fácil, ¿no? Pero hay casos que no cumplen esta regla de ser simplemente funciones continuas, sino que de repente no, las funciones no son continuas o de repente cuando yo reemplazo queda en una forma que se llama forma indeterminada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4? No hay ningún problema, ¿no? Porque yo puedo reemplazar el 2 ahí, me quedaría 4 menos 4, 0. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo tuviera esto entre, digamos, coseno de x menos coseno de 2? ¿Qué pasa si yo reemplazo? Si yo reemplazo directamente, tendríamos acá 4 menos 4, y acá abajo coseno de 2 menos coseno de 2, ¿no? Entonces sería 0 entre 0. Esto de acá no existe matemáticamente. 0 entre 0 no existe. Es una forma indeterminada. Así se le llama. Entonces, cuando mi límite en la evaluación simple termina en una forma indeterminada, entonces, ¿qué quiere decir? Que la función no era continua en ese punto. ¿No? No necesariamente era continua, ¿no? Sí, podría ser continua o no podría ser continua. Pero entonces ya no podemos aplicar nuestra fórmula de simplemente reemplazar. Tendríamos que nosotros aplicar otros métodos. Entonces, los métodos que vamos a aplicar son variados, ¿ya? Y va a depender de la forma de indeterminación. Por ejemplo, primero vamos a nombrar todas las formas que existen, ¿ya? Ya hemos visto 0 entre 0, ¿no? Infinito entre infinito, ¿no? También, porque como mencionamos, infinito no es un número, es simplemente una notación matemática. Luego también tenemos infinito por 0, ¿no? 1 al infinito. ¿Qué más? Y bueno, creo que esas son las principales. Ah, ya, infinito menos infinito. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿ya? El primer ejemplo vamos a hacer una función bastante sencilla, ¿ya? Para no complicarnos mucho. Ya, por ejemplo, esa de ahí. ¿No? Límite cuando x tiende a 2 de esta función de acá
¿no? Si nosotros reemplazamos, sería acá 4 menos 4, arriba en el denominador, en el numerador, disculpa, y en el denominador tendremos 4 menos 10 más 4, ¿no? O sea, 0 entre 0, ¿no? Indeterminado. Entonces, tendríamos que tratar de solucionar esto. ¿Cómo haríamos? Tratamos de salvar la indeterminación. Entonces, cuando nosotros vemos que la indeterminación sucede porque se está llegando a 0 a polinomios, eso pasa porque mi x está tendiendo a 2 y justo esta tendencia hace que esos polinomios tiendan a 0. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Dicho de otro modo, que yo tengo un factor x menos 2 dentro de este polinomio y dentro de este polinomio. Y si yo elimino ese factor, entonces salvé la indeterminación. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es factorizar. Factorizamos el primero. Factorizamos el de abajo. Y nos damos cuenta acá que esto de acá es lo mismo que lo de acá, ¿no? Se simplifica y nos queda con una función nueva que ya no es indeterminada cuando x tiende a 2. Entonces acá simplemente reemplazamos, nos quedaría 4 entre menos 1, nos quedaría menos 4. Entonces en general todos los cocientes de polinomios cuya forma indeterminada es 0 entre 0 se resuelven de esa manera. ¿Ya? Ahora también tenemos la forma infinito entre infinito. Por ejemplo, un caso sería con x tiende más infinito de, pongámosle, logaritmo natural de x entre x. ¿Ya? Entonces, bueno, una función más simple, porque acá usualmente se explica derivadas, ¿no? Algo que no necesita aplicarse derivadas. A ver. Ya. Bueno, sí, vamos a ponerlo así. Polinomios también, ¿no? X al cubo, por ejemplo, más x cuadrado menos 4 entre 2x al cubo más 5, ¿no? Si yo evalúo infinito en ambos lados, ¿no? En ambos numerador y denominador tendremos acá arriba infinito, ¿no? Porque infinito más infinito, positivos ambos, sigue siendo infinito, ¿no? Sigue teniendo el infinito, y acá igualito, infinito al cubo, sigue teniendo el infinito, y por 2 sigue teniendo el infinito, ¿no? Entonces tendríamos esta forma de acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? De nuevo, salvar la indeterminación, ¿no? Entonces acá lo que tendríamos que hacer es evaluar. ¿Qué es lo que hace que tienda mi función al infinito? ¿No? El x, ¿no? Si mi función es un polinomio, entonces todas las potencias de x van a hacer que mi función tienda al infinito, ¿no? Entonces yo lo que buscaría es eliminar esas potencias, ¿no? Y en lugar de tener potencias, tener cocientes de potencias, ¿no? Tanto en numerador como en denominador. Entonces, busco cuál es mi potencia más alta en todos los términos de el numerador. La potencia más alta es x al cubo, ¿no? Entonces, para yo eliminar cada una de estas potencias, tendría que dividir esto entre x al cubo. ¿Y abajo qué me quedaría? Evidentemente, si yo dividí entre x al cubo al numerador, al denominador tengo que hacerle lo mismo, ¿no? Para que el cociente no cambie. Entonces, al hacer esto, ¿qué va a pasar? Yo puedo dividir cada término de mi numerador entre x al cubo, ¿no? Nos quedaría ¿qué cosa? 1. X al cubo entre x al cubo, 1. Más x al cubo, x al cuadrado entre x al cubo, 1 entre x, ¿no? Menos 4 entre x al cubo.
Y acá, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría algo similar, 2 más 5 entre x al cubo. ¿Y por qué quería hacer esto? Simple, porque nosotros sabemos, por teoría, que el límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito es 0, ¿no? Porque como graficamos antes, la función de 1 entre x es así, ¿no? Entonces, cuando x tiende a infinito, mi función 1 entre x tiende a ser 0. Entonces, lo mismo pasa si yo tengo acá x al cuadrado, x al cubo, y en general, disculpa, x a la n, ¿ya? En general x a la n. Entonces siempre va a tender a ser 0. Entonces, yo puedo acá aplicar el límite a cada parte. El límite de esto cuando x tiende a infinito, ¿a qué es igual? 1. ¿no? El límite de esto, 0. El límite de esto cuando x tiende a infinito, también 0. El límite de esto cuando x tiende a infinito es una constante, entonces es 2. El límite de esto es de nuevo 0. ¿no? Entonces terminamos con que este límite es igual a 1/2. Entonces ahí salvamos la otra indeterminación, que sería infinito entre infinito. Ya, vamos a ver un ejemplo más, ¿no? Porque se nos está pasando bastante rápido el tiempo. Y el ejemplo adicional va a ser de infinito menos infinito. ¿Ya? Este ejemplo tal vez es un poquito más complicado de ver, pero es básicamente la teoría es similar a la anterior que hemos hecho. Por ejemplo, esto de acá. Esto de acá implicaría que yo tenga, si yo reemplazo directamente, ¿no? La raíz cuadrada de infinito, acá, ¿no? Más infinito, me da de nuevo infinito, ¿no? La raíz cuadrada de infinito, y acá lo mismo, ¿no? Sabemos que la raíz cuadrada de infinito sigue teniendo infinito, ¿no? Entonces sería infinito menos infinito, ¿no? Indeterminado. ¿Cómo salvamos esta indeterminación? Simple. Tenemos que identificar qué es lo que causa la indeterminación, ¿no? Lo que causa la indeterminación es que yo tengo acá dos funciones, ¿no? Que se están restando una a la otra, y las dos funciones, ¿no? Tienden a ambas infinito. Entonces lo que yo tendría que hacer es tratar de eliminar esa resta, ¿no? ¿Y cómo podría eliminar esta resta? Elevando esto al cuadrado, ¿no? Porque así el x con x al cubo se van a ir simplificando y desapareció la resta. Entonces, para yo elevar al cuadrado esto, cada uno de los términos que se están restando, tendríamos que multiplicar por su término conjugado. Entonces, multiplicamos acá por el mismo término, solo que he cambiado de signo. Ahora va a ser una suma. Y de nuevo, como multiplicamos por arriba, este factor también se tiene que multiplicar por abajo, ¿no? Para no cambiar el cociente total del límite. Entonces, tenemos en la parte del numerador algo bastante conocido, que es una diferencia cuadrada, ¿no? Nos quedaría esto al cuadrado, ¿no? Y esto al cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados, ¿no? Por si por acá lo ponemos como nota, por si no lo recuerdas, al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo acá, independientemente de cuáles son los valores de a y de b, ¿no? En este caso son funciones polinómicas, así que simplemente aplicamos el teorema, ¿no? Y obtenemos esta versión simplificada que nos va a permitir eliminar las raíces cuadradas. Y ahora que tenemos acá en el denominador, obtenemos lo mismo que teníamos antes, solo que ahora ya no es una diferencia, sino que es una suma. Y eso nos va a ayudar un montón. Ya vas a ver por qué.
Tenemos acá, se simplifica, ¿no? La raíz cuadrada con el 2. Y acá igualito, ¿no? Y tendríamos eso ahí. Entonces acá podemos simplificar x cubo con x cubo, ¿no? Y nos quedaría x cuadrado menos 1. Y acá nos quedaría esto de acá. Y ahora, si te das cuenta, ya no tenemos infinito entre infinito. ¿Qué tenemos? Infinito entre infinito. Entonces, ese infinito entre infinito ya nos está mandando a la indeterminación pasada, la que tenemos acá. Entonces tenemos que aplicar lo mismo. Dividimos entre, eliminamos las potencias, ¿no? Entonces buscamos la potencia mayor, en el caso de x al cuadrado, y dividimos todo entre x al cuadrado. Ya que igualito. Y ahora simplemente es operar nomás. Si simplificamos, tenemos acá 1 menos 1 entre x al cuadrado. Y acá, ¿qué tendríamos? De x al cuadrado, cuando pasa dentro de la raíz, pasaría como x a la cuarta, ¿no? Y acá igualito en la otra raíz pasa lo mismo, ¿no? Y esto nos quedaría, ahora sí, la última simplificación. Nos quedaría simplemente acá x cubo entre x cuarta, 1 entre x, ¿no? X cuadrado entre x cuarta, 1 entre x cuadrado. Y acá igualito, x cubo entre x cuarta, 1 entre x, y 1 entre x a la cuarta, 1 entre x a la cuarta, ¿no? Nos quedaría eso ahí. ¿Y por qué yo quería hacer esa barra en terminación? Simple, porque cuando yo busque dónde se está utilizando el x, veo que simplemente en funciones que son de la forma 1 entre x, ¿no? Entonces, si mi x tiende a infinito, entonces estaríamos logrando de que ese 1 entre x tienda a 0, ¿no? Entonces, esto nos quedaría simplemente 1 menos el límite de esto con x sin infinito, que sería 0. Y acá, la raíz cuadrada. Límite de esto cuando x tiende más infinito sería 0, ¿no? Más límite de esto cuando x tiende más infinito sería 0. Y ahora el límite de esto con x tiende más infinito, de nuevo 0. Y finalmente esto también 0, ¿no? Entonces nos quedaría básicamente 1 entre 0. Ahora, 1 entre 0 no es un número, ¿no? Pero tampoco es una forma indeterminada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0, el cociente ¿qué va a tender? Va a tender a más infinito, ¿no? Es como si tuviéramos básicamente, ¿no?, el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x, ¿no? Ya hemos visto que esa función efectivamente la tenemos acá. Cuando x tiende a 0, mi función tiende a más infinito. Ahora, acá hay un punto interesante que tendría que verse, ¿ya? Tendríamos que evaluar, ¿es más infinito o es menos infinito? ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay dos maneras de analizarlo. Podríamos analizar justo la función antes de evaluar el límite, que sería acá. Vemos que la parte inferior es una suma de dos raíces, así que es siempre positivo, ¿no? Y la parte superior es 1 menos algo. Y este algo siempre va a tender a ser 0, pero no va a ser 0 necesariamente. Entonces va a ser, digamos que se tiende al 1
por la izquierda, ¿no? Entonces vamos a ponerla así, 1 por la izquierda. Y en el caso del 0, se tiende por la derecha, porque este 0 está viniendo esta suma de raíces que siempre es positiva, obviamente, ¿no? Las raíces no pueden ser negativas. Entonces tenemos algo así. Entonces, ojo, no son signos, ¿ah? Porque si fueran signos nos darían menos infinito. No son signos. Nos está diciendo que el 1 tiende hacia la izquierda. Disculpa, se tiende al 1 por la izquierda, ¿no? Lo cual es positivo, ¿no? Porque 0.99 es positivo, 0.999 también positivo, ¿no? Y así sucesivamente. Y en caso de 0, también se tiende por números positivos, se tiende por la derecha, ¿no? Entonces, al tener ambos por números positivos, esto necesariamente es más infinito, ¿no? ¿Qué pasaría si me diera, por ejemplo, que acá tenemos al 1 por la izquierda y acá abajo tenemos al 0 por la izquierda? ¿Qué quiere decir? Que esto se tiende al 1 por números positivos cercanos al 1, ¿no? O sea, 0.99, 0.999. Y en el caso de 0 se tiende al 0 por números negativos, ¿no? Entonces, implicaría que esto no puede ser más infinito, tiene que ser negativo, menos infinito. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado con eso. Analizar siempre el signo cuando queremos calcular un límite infinito. Ya, nos hemos pasado un montón de tiempo porque parecen temas cortos, pero hay un montón de cosas que ver. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema ya, que el siguiente tema es el tema de derivadas. En ese tema, en realidad es mucho más sencillo, solo hay que entender bien límites, ¿no? Por eso hemos dado énfasis en límites. Y parte de así. Las derivadas parten de querer solucionar un problema. Y el problema es el siguiente, ¿no? Supongamos que yo tengo una función f de x, ¿no? Vamos a ponerlo simple, así. Y yo quiero evaluar mi función alrededor de este punto A. Pero en lugar de calcular la tendencia de mi función cuando x tiende a A, en este punto, yo más bien quiero evaluar cómo es la pendiente de la tangente en este punto. O sea, yo puedo calcular acá una recta tangente, ¿no? Entonces yo quiero calcular cómo es que esa pendiente, ¿no?, va variando en ese punto. Entonces, para calcular eso se definió algo que se llama derivada, como un límite. Básicamente ese límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esa es la derivada. Derivada, pero general, en un punto A, ¿no? Sí, vamos a hablarlo en un punto A, ¿ya? Vamos a hacer una definición un poquito diferente. Derivada en punto A, ¿no? Límite con h tiende a 0 de f de a más h, ¿no? Menos f de a entre h. ¿Por qué sale esto? ¿Por qué? Porque si yo quiero evaluar cuál es la pendiente de la recta tangente y lo que yo voy a hacer, ¿no?, inicialmente es calcular una aproximación. Por ejemplo, yo aproximo, ¿no?, con esta recta como si esta fuera la pendiente, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá al medio es el punto A, ¿no? Bueno, para que se entienda mejor, concuerdo con la definición, vamos a poner que este es el punto A, ¿ya? Y yo aproximo por esta recta que sale de este punto hasta este punto de acá, ¿no? Entonces acá tengo una distancia h, A más h, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo este punto de acá, vamos a llamarle punto C, y acá vamos a llamarle punto D? ¿Qué pasa si yo este punto C yo lo acerco al punto D? Lo que va a pasar es que esta recta, en lugar de ser secante, se va a volver tangente. ¿Por qué? Porque el C y el D van a ser iguales, ¿no? Entonces,
cambiamos de una recta secante que intersecta mi función en dos puntos a una recta tangente que corta mi función en un único punto. ¿Por qué? Porque el punto C, cada uno de los puntos de corte, está tendiendo el punto D, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta secante? Fácil, ¿no? Vendría a ser la tangente, ¿no? ¿Cuál sería la tangente? ¿No? Tenemos que dividir, ¿no? Acá tenemos el ángulo alfa, tenemos que dividir esto entre esto de acá abajo, ¿no? Entonces la pendiente sería, básicamente, esa diferencia es dada por qué? La función evaluada en A más H, ¿no? Y acá abajo la función evaluada en A, ¿no? Entonces, el cateto opuesto de mi triángulo que he formado sería f de A más H menos f de A, ¿no? Y el cateto adyacente sería lo que tenemos acá, pues, ¿no? H. Entonces, esa es la pendiente de mi recta secante. Ahora, si yo hago que el H tiende a 0, la recta secante se transforma en recta tangente, ¿no? Y por ende terminamos con la definición que tenemos arriba, ¿no? Que es la definición de la derivada en el punto A. Entonces, podemos nosotros formalizar esto, ¿no? Y vamos a calcular cuál es la derivada en esa función f de x en general en cualquier punto, ¿no? No solo en un punto A específico, ¿no? Entonces vas a calcular la función derivada. Y esta se simboliza así. F' o F comilla de X, ¿no? Y esto es igual a exactamente lo mismo que habíamos puesto antes, ¿no? Creo que con la diferencia que ahora ya no es A, es X, ¿no? Ya, eso sería todo con la definición de derivada, bastante sencillo si se puede observar, ¿no? Simplemente necesitamos saber de dónde partimos, ¿no? En este caso de una recta secante y teoría de límites, ¿no? Que acabamos de ver hace unos minutos. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la derivada de mi función x al cuadrado, ¿no? ¿No? Es una función, una parábola, función muy conocida. Yo quiero calcular su derivada. ¿Cómo lo haríamos? Simple, aplicamos la definición, ¿no? Sería igual a límite cuando h tiende a 0. F sería x al cuadrado, ¿no? Pero f evaluado en x más h, entonces acá sería x más h, ¿no? Al cuadrado. Menos f de x, que sería x al cuadrado, ¿no? Entre h. Y acá aplicamos diferencia de cuadrados, ¿no? Sería x más h menos x, ¿no? Por x más h más x, ¿no? Entre h. Eso sería igual a lo que sería h por 2x más h, ¿no? Entre h. Y observamos que eso es una forma indeterminada, ¿no? 0 entre 0, pero se puede salvar de manera fácil simplificando el h, ¿no? Y eso nos quedaría esto de acá, ¿no? Que esto sería básicamente, como h tiende a 0, 2x de manera general. Entonces ya calculamos nuestra primera derivada. La derivada de f de x, cuando f de x es x al cuadrado, es 2x. Entonces acá viene un conjunto de reglas de derivación. ¿Por qué? Porque yo puedo derivar trigonométricas, exponenciales, ¿no? Trigonométricas inversas, hiperbólicas, ¿no? Y cualquier función que se me venga a la mente, ¿no? Está en un curso formal de probabilidades, tendrían que, ¿no? Probablemente calcularlo con la definición como hemos hecho ahorita, ¿no? Con esa función simple. Y si está en un curso más avanzado que utiliza las probabilidades, que utilizan, disculpe, las derivadas como una herramienta más que como el concepto principal, entonces no tiene mucho sentido que ustedes calculen la derivada con la definición, ¿no? Tendrían que ustedes calcular las derivadas en función a tabla de derivación. Pero vamos a poner acá las derivadas más comunes y eso se les serviría como tablas, ¿no? Por ejemplo, por un lado va a estar f de x y por otro lado f' de x, ¿no?
A manera general, yo tengo x a la n, la derivada es nx a la n menos 1. ¿Ya? La derivada de logaritmo natural de x es 1 entre x. Ahora, obviamente, el logaritmo solo de número positivo, así que sería acá valor absoluto, ¿ya? Valor absoluto. ¿Qué más? Tenemos derivada de funciones trigonométricas. Del seno es coseno, del coseno es menos seno, ¿no? Y así con todas las funciones trigonométricas, que no las voy a poner todas porque tampoco tiene mucho sentido. De tangente, secante, cuadrado, ¿no? Porque, de nuevo, repito, eso está en todos los libros de cálculo. Simplemente basta con buscar las tablas de derivadas o también buscar en Google tablas de derivación. Vas a encontrar todo esto, ¿no? Y está bien porque son cosas tan, digamos, fundamentales en el área de ingeniería que llevan más de, creo que 300, 400 años, ¿no? Entonces sí o sí están todas esas fórmulas confirmadas, ¿no? Entonces, básicamente sería acá como tarea, por así decirlo, ¿no? Ver o revisar las tablas de derivación, ¿no? Para ver todas las derivadas notables, ¿no? De funciones notables. Ahí estoy poniendo las más simples y la más, la que se me ocurre ahorita. Ya, pasamos al siguiente punto. Una vez que ya sabemos de dónde vienen las derivadas, ¿no? Cómo se calcula una derivada y que ya tengo mis tablas de derivación, vamos a pasar al tema siguiente, que sería derivadas superiores. Las derivadas superiores son básicamente pensar, ¿qué pasa si yo derivé mi función f de x y obtuve mi función f' de x? ¿Yo f' de x le puedo hacer el mismo tratamiento? O sea, derivarla una vez. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si derivo f' de x? Evidentemente tenemos una segunda función que sería f' x. Entonces, cada derivada se le pone acá una rayita, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se calcula? Simple, ¿no? Puedes aplicar la definición, solo que ahora de esta función f', ¿no? O buscar en tablas, ¿ya? Entonces, a manera general, podemos obtener la derivada enésima, ¿no? O sea, n derivadas de mi función f de x, ¿no? Y sería básicamente la derivada, ¿no? De mi función n-1, ¿no? Derivamos esto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vas derivando una vez tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Hasta llegar a la derivada de orden n que nos han pedido. ¿Eso para qué nos sirve? Porque las derivadas nos dan información sobre la función. Ahorita lo vamos a ver. Ya. Por ejemplo, yo tengo una función. Vamos a poner, por ejemplo, acá. Sí, seno de x sobre x, ¿ya? Vamos a, si yo tenemos esta función, yo quiero saber cuál es el máximo de esta función. El máximo de esta función es complicado de sacarlo de manera analítica, ¿no? Porque nosotros tendríamos que, de alguna manera, saber cómo dividir seno entre x, lo cual de manera analítica es prácticamente imposible. Entonces lo que podemos hacer nosotros es observar cómo varía la derivada de esta función, ¿ya? Vamos a poner una función más simple, ¿ya? Porque acá se puede complicar un poco el entender las derivadas, ¿ya?
se complica un poco. Entonces vamos a poner una función más simple. Ya, vamos a poner acá una función cuadrática, ¿no? Más simple. ¿Cómo sabemos cuál es el máximo? Podríamos nosotros, el máximo o el mínimo, podríamos nosotros aplicarnos a teoría de funciones, ¿no? Pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Hay un teorema que nos dice que cuando yo tengo un máximo o un mínimo, ¿no? Acá vamos a verificar una función cualquiera, no necesariamente esta, ¿ya? Una función algo así. Cuando yo tengo un máximo o un mínimo, necesariamente pasa algo importante con la derivada. Por ejemplo, en este punto tenemos el máximo, ¿no? ¿Qué está pasando con la derivada? ¿No? Si observamos nosotros la recta tangente, estamos observando que esta recta tangente es prácticamente horizontal, ¿no? Entonces, si el ángulo es cero, ¿cuál es la tangente de cero? O sea, la pendiente de esa recta tangente es evidentemente cero, ¿no? Entonces, cuando tengo un máximo, la derivada en ese punto es cero. Y cuando yo tengo un mínimo, también, ¿no? Ahora, hay casos especiales en que la función es un poquito más fea, y por ejemplo, puede ser algo así, ¿no? Por ejemplo, y acá es como un triángulo, ¿verdad? Y acá la derivada, per se, no existe. ¿Por qué? Porque no hay recta tangente, ¿no? Nosotros podemos observar, mira, acá, esto de acá no es recta tangente, porque no es tangente a esta curva de la izquierda. Tampoco es tangente de curva de la derecha, ¿no? Entonces, es como que yo tuviera que este límite de acá, con el que le hemos definido la derivada, por la izquierda tiende algo y por la derecha tiende otra cosa, ¿no? Entonces son límites laterales que no son iguales. Y al no ser iguales, por definición se dice que la derivada no existe. Entonces, en los máximos también podría pasar de que la derivada no exista. Entonces tenemos esas dos condiciones. No hay una condición tercera. Entonces, en máximos o mínimos también, la derivada es cero o no existe. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular cuál es el máximo de una función, simplemente tengo que evaluar las derivadas, ¿no? Y acá hay otra cosita importante. Si te diste cuenta, hay varios puntos en los que se cumple eso, ¿no? Pero no son el máximo ni el mínimo. Entonces, por eso se define algo que se llama máximos y mínimos locales, ¿ya? De manera general, eso es lo que cumple. Entonces, yo escojo primero un conjunto de máximos y mínimos locales y luego observo cuál de ellos es el mayor, ¿no? Y ese sería mi máximo, y cuál de ellos es el menor, y sería mi mínimo, ¿no? Así de simple. Un mínimo global y un máximo global. Entonces, vamos a poner acá esta función como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo derivo esto de acá? Tendríamos, dijimos derivar el polinomial, el exponente baja, y se le quita 1, ¿no? 2 menos 1, 1. Derivada de x, el exponente bajo baja el 1, y se le quitaría acá el exponente un 1, 1 menos 1, 0, x a la 0, 1, ¿no? Y derivada de una constante es 0, ¿no? No lo hemos puesto por acá, pero vamos a ponerlo acá. Derivada de una constante c es simplemente 0. Entonces nos quedaría esto de acá, nos quedaría 2x menos 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posibles máximos y mínimos, que también le llaman puntos críticos, sería evaluar esto en 0, ¿no? Disculpa, igualar esto a 0. Que sería básicamente que el x sea igual a 2. Ahora, ¿hay algún punto en el que la derivada no exista? No, porque es una función lineal, ¿no? Está definida en todos los reales. Entonces, simplemente que el único posible máximo o mínimo sería ese. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría nosotros evaluar cuáles son el valor de la función en su dominio, pero los valores extremos del dominio, ¿no? Esa función está definida, si no te dicen nada, está definida en los reales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor extremo del dominio? Sería
menos infinito por la izquierda y por la derecha sería el más infinito, ¿no? Entonces vamos a evaluar la función. ¿Qué pasa en menos infinito y qué pasa en más infinito? Pues el límite de x cuando tiene x a más infinito sería igual a ¿qué? Infinito al cuadrado menos 4 por infinito, ¿no? Lo podría ver así o lo podrían ver de la manera más simple, ¿no? Que esto sería, esto es x menos 2 al cuadrado, ¿no? Entonces básicamente sería infinito al cuadrado, ¿no? Entonces esto básicamente es infinito. Y lo mismo cuando tendemos a menos infinito. ¿Eso qué sería? Menos infinito al cuadrado, infinito positivo. Entonces, ya tenemos todos los puntos posibles como máximos y mínimos. Tenemos que la función va a estar llegando por los extremos de su dominio a más infinito por ambos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi función no tiene un máximo, ¿no? Porque si tiende a ir hasta cualquier valor, por más grande que sea, ¿no? Entonces no va a haber un máximo, evidentemente. Pero sí puede haber un mínimo, ¿no? Porque no está tendiendo a menos infinito. Entonces, ¿dónde estaría el mínimo? El mínimo estaría acá, ¿no? Entonces, el punto mínimo sería con x de 2, ¿no? Y con x de 2, mi f de x toma valor de 0. Entonces, ahí podemos observar que justamente la derivada nos está ayudando a encontrar los mínimos y máximos. En este caso es un caso trivial, es una función polinómica, y más que nada por el tiempo, pero para cualquier función más compleja, esta metodología sirve, ¿no? Derivar, buscar los puntos en los que la derivada es 0 o no existe, y luego evaluar la función en los puntos extremos del dominio, ¿no? La función o su límite. Y con toda esa información ya puedo yo identificar cuál es el mínimo global y cuál es el máximo global. Ahora, ¿cómo se utilizaría la segunda derivada para obtener información de la función? La derivada de orden 2 o segunda derivada, esta función de acá, nos dice si los puntos críticos en los que la derivada es 0 o no existe son máximos o son mínimos. ¿Cómo así? Nosotros observamos, ¿qué pasa con la derivada segunda de f de x? ¿No? Sería básicamente derivar esto de acá, ¿no? Esto es f de x, derivar esto de acá. La derivada de x, 1 por 2, ¿no? La derivada de 4 es 0, ¿no? Entonces nos quedaría simplemente 2. O sea, 2 constante para todos los reales. ¿Eso qué implica? Implica que la función tiene una apertura hacia arriba. ¿Ya? Se le llama función convexa, ¿no? Esto es básicamente algo de esta forma, ¿no? O sea que se está abriendo hacia arriba. Como acá te sale para todos los reales, eso se va a abrir para arriba para todos los reales. O sea que es básicamente como una parábola o como una parábola deformada, que siempre se abre hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si me saliera acá la segunda derivada negativa? Tendríamos que es una función cóncava, que es básicamente lo opuesto, ¿no? En lugar de abrirse para arriba, se va a abrir para abajo, ¿no? Algo así. ¿No? ¿Y qué pasa si me sale que por un lado es positivo y por otro lado es negativo? Quiere decir que por los lados que es positivo la función va a tener una forma convexa y por los lados que es negativo la función va a tener una forma cóncava, ¿no? Entonces, en general la función no es ni cóncava ni convexa, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la forma por cada parte de la función. Entonces, al saber cómo es la forma de apertura, ¿no? Si es convexa o es cóncava, entonces podemos saber si es que los puntos en que la derivada de 0 son máximos o mínimos. Bien simple, porque si nosotros tenemos que la función es convexa, la función va a tener mínimo en el punto de la derivada 0. Si nosotros vemos que la función es cóncava en ese punto, que la derivada es 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto es un máximo. En ese caso, nuestra función es convexa. Entonces nos dice la teoría que ese punto, x igual a 2, nos va a dar un mínimo. Y efectivamente, era un mínimo. Entonces ahí tenemos más información. Eso se llama criterio de la segunda derivada. Entonces ahí puedo observar que la segunda derivada nos da información sobre la función. Ahora,
Esto es a manera de herramienta para análisis de funciones, ¿no? Luego vamos a ver que en teorías de algunos cursos de ingeniería se utilizan derivadas superiores, por ejemplo, derivada de orden 3, de orden 4, enésima, ¿no? Y eso va a depender del curso en cuestión, ¿no? Pero la teoría básica es la que estamos viendo acá. Bueno, hay más aplicaciones, por ejemplo, teorema del valor medio, teorema de Bajón, ¿no? También para identificar o analizar raíces de funciones, pero ya no da el tiempo, así que eso lo vamos a dejar ahí. Con respecto de derivadas hemos terminado, nos faltarían solo integrales y una visión bastante rápida de cálculo multivariable y sería todo. ¿Tienes alguna consulta? Bueno, si no hay ninguna consulta, seguimos. El siguiente tema a analizar o a revisar serían las integrales. Las integrales básicamente parten de que, así como yo quiero calcular derivadas, yo también quiero calcular el proceso inverso de la derivación. Entonces, ¿qué pasa si me dicen que yo tengo que la derivada de una función, o sea, f' es igual a, por ejemplo, x al cubo más x al cuadrado? ¿Ya? Entonces me dicen, ¿cuál es la función f de x que me dio origen a esta derivada? Entonces, eso se le llama la antiderivada. La antiderivada sería una función cuya derivada me da esto acá, ¿no? Si derivamos nos da f' de x, ¿no? Entonces acá simplemente aplicamos las reglas, pero en sentido inverso, pues, ¿no? Acá, ¿qué número tengo que tener para el x al cubo? ¿No? Como cuando yo derivo, le quito un 1 a mi exponente, entonces acá en lugar de quitarle tendría que sumarle, ¿no? Tendríamos 4. Entonces, si yo derivo x a la cuarta, nos quedaría 4x al cubo. ¿Es igual a x al cubo? No. Está un factor de 4 ahí, ¿no? Entonces tengo que acá multiplicarle por un cuarto para eliminar ese factor de 4. ¿No? Nos quedaría un cuarto de x a la cuarta. Y acá en x cuadrado lo mismo. Se le suma 1 y se multiplica por un factor de un tercio para normalizar ese factor, ¿no? Y llegar a este 1 de acá, ¿no? Entonces, nos faltaría algo adicional, que cuando nosotros derivamos, todas las constantes se anulan, ¿no? Se vuelven cero, su derivada. Entonces acá podríamos poner una constante c, ¿no? Que podría ser cualquier número, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, no lo sabemos. ¿Ya? Entonces por eso siempre las antiderivadas se calculan agregando al final un valor de c, ¿no? ¿Y cómo se denotan, ¿no? Matemáticamente. Se calculan así. Se pone un símbolo como una S alargada, ¿no? Y acá se pone la función de la cual yo quiero calcular su antiderivada, ¿no? Y acá se pone un d de x, ¿ya? Esa es la notación. Esto es la antiderivada de esta función de acá. Y esto sería igual, ya lo hemos calculado, un cuarto de x al cuarta más un tercio de x al cubo más c. Ya, como definición de antiderivada como operación inversa a la derivada, queda ahí nomás, no hay más, ¿no? Nosotros podemos utilizar la tabla, ¿no? de derivación de funciones notables para tener una tabla de integración de funciones notables, ¿no? Porque es la operación inversa, ¿no? Es bastante sencillo llegar de un lado a otro, pero hay algo más interesante en las derivadas, en las integrales, disculpen. Es que las integrales no solo son antiderivadas, sino que las integrales parten de resolver otro problema. Así como en la derivada queremos obtener rectas tangentes a una función, en las integrales queremos obtener cuáles son las áreas bajo la curva de una función. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá? Yo quiero tener el área de esta función. Acá vamos a poner que esto sea la x, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero tener el área que hay debajo de esta función? Debajo de la curva. Esta área que estoy sombreando. Justamente se hizo algo similar como hicimos en el caso de la derivada,
se dividió esto en pequeños rectangulitos. Por ejemplo, algo así. Vamos a quitarle el sombreado. Dividimos rectangulitos. Algo, por ejemplo, así. No, disculpen, se me está yendo algo así, por ejemplo. Algo así. Y estos rectangulitos se sumaron sus áreas y se puede decir que la suma de esas áreas tendería, ¿no? Ojo, tiende, ¿no? A ser el área bajo la curva, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago que estos rectángulos tengan un área diferencial? O sea, que este ancho de cada rectángulo sea un diferencial de X, o sea, un valor muy, muy, muy pequeño. ¿No? Eso es un diferencial. Lo que pasaría es que yo estaría sumando áreas diferenciales, ¿no? Y esas áreas diferenciales ya serían igual al área bajo la curva, ¿no? La suma de todas ellas. Entonces, se define una suma límite, ¿no? Una sumatoria de esas áreas, y esta sumatoria se llama suma de Riemann, y con esta sumatoria, ¿no? El límite de esa sumatoria cuando este de X tiende a 0 es básicamente algo que se conoce como integral definida. Y la integral definida es básicamente la antiderivada, ¿no? Solo que ahora ya tiene los puntos en los que se está evaluando. Entonces, esta antiderivada se está calculando desde el punto A, ¿no? El área bajo la curva, hasta el punto B. Pues esa es la definición de integral definida. ¿Por qué se relaciona con la antiderivada? ¿Por qué? Porque hay un teorema, el teorema fundamental del cálculo, que me dice que al ser operaciones opuestas, esta integral definida es básicamente la antiderivada, vamos a llamarle F mayúscula. La antiderivada evaluada en el punto B menos la antiderivada evaluada en el punto A. Esto es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, eso nos simplifica un montón, porque si yo quiero llegar ahí bajo la curva, simplemente me basta con saber la antiderivada. Simple. Entonces vamos a poner el primer ejemplo, que sería calcular, por ejemplo, desde 0 hasta 4, el área bajo la curva de mi función e a la x. ¿Qué haría? Calcular la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de e a la x? Es la misma función, e a la x. Eso lo puedes observar mediante la definición de derivada, ¿no? Lo puedes calcular, o también con las tablas, ¿no? Y esto tendríamos que evaluarlo en B, que sería 4, y le quitamos evaluado en A, que sería 0, ¿no? Y eso simboliza así. La función, una rayita, ¿no? Arriba el número que va con signo positivo, y abajo el número que se está restando, que va con signo negativo, ¿no? Entonces eso sería básicamente e a la 4 menos e a la 0, ¿no? E a la 4 menos 1. Ahora, hay otro teorema, o bueno, otra parte del teorema fundamental del cálculo que nos dice, ¿no? Que es bien sencillo. La integral de una función esto es simplemente la antiderivada. ¿Qué es lo que cambia acá? No, un segundo, espérate. Esto estaba mal expresado. Vamos a poner acá con su título. Ya, eso es así. Ya, si nosotros tenemos que una función está definida como el área bajo la curva, variable, ¿no? De una función f de x, entonces, ¿cuál sería su derivada?
su derivada de mi función, ¿no? Que es f mayúscula, ¿no? La derivada de f mayúscula es igual a f de x. ¿No? Porque como dijimos, esto es prácticamente la interpretación que dijimos en un inicio de que la antiderivada es la operación inversa a la derivada, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que la integral es f' de x, disculpen, es f mayúscula de x, entonces f' de f mayúscula tendría que ser necesariamente la derivada, ¿no? No, disculpen, es un poco enredado porque usamos mismas letras, ¿no? Voy a cambiar de letra ya, porque sea más simple entender, y no me enrede tampoco yo al momento de hablar. Entonces, si nosotros tenemos que h de x es el área bajo la curva variable de f de x, entonces, si yo quiero calcular la derivada de h de x, sería básicamente la función f de x, ¿no? ¿Por qué? Porque h de x es la antiderivada, ¿no? Entonces, es como decir que yo estoy aplicando una operación de antiderivación, ¿no? Y si yo derivo esa operación de antiderivación, ¿no? Como que antiderivación y derivación se anulan, entonces me queda que no estoy aplicando nada, ¿no? Que sería básicamente la función original, f de x, ¿no? Son operaciones que se anulan, eso es lo que nos quiere decir este teorema, ¿no? Ahora, no confundir con la parte anterior, ¿no? Porque en la parte anterior A y B son números constantes, ¿ya? En este caso, este X no es constante, es una variable, ¿ya? Esa es la diferencia principal. Entonces, esos son los teoremas fundamentales de cálculo. Y básicamente eso acaba con la teoría principal de integrales. Ahora lo que queda por venir son las técnicas de integración. Las integrales a simple vista parece que fuera simplemente utilizar mi tabla y ya está. Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque derivar tiene reglas simples. Yo puedo prácticamente obtener la derivada de cada función de manera analítica aplicando mi regla de derivación y no hay ningún problema. Pero lo que yo tengo al derivar puede ser una función bastante fea, en la que yo a simple vista no voy a poder observar y ver cuál es el valor de la antiderivada, ¿no? O sea, de qué función vino esa derivada. Entonces, como yo no lo puedo ver a simple vista, necesito técnicas que me ayuden a acomodar esa función a la que quiero calcular su antiderivada para poder, ahora sí, con tablas, obtener cuál es la antiderivada en cuestión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver varias técnicas. Ojalá que no dé tiempo para todas. Las principales son técnicas de sustitución trigonométrica, por partes, integración por partes, y por fracciones parciales, ¿no? Esas son las técnicas principales. Por fracciones parciales. Ahora que no da tiempo para ver todas. Ya. Sustitución. Ya. Para la sustitución lo que vamos a hacer es algo bien simple. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la antiderivada de, digamos, esta función de acá? Nosotros sabemos que la antiderivada de x al cuadrado es x al cubo entre 3, ¿no? Porque como dijimos, se le suma 1 al exponente para calcular la antiderivada, ¿no? Porque al derivarlo le voy a quitar 1, ¿no? Entonces tiene que ser x al cubo entre 3 para que me quede el 1 de acá, ¿no? Y más la constante c. Entonces, si yo quiero aplicar esto acá directamente, con la práctica se podría aplicar, pero supongamos que no tenemos práctica o de manera ilustrativa, lo que tendría que hacer yo es aplicar un cambio variable. Entonces, ver, yo podría, si yo pongo que esto es una nueva variable, tendría acá x al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a definir, vamos a decir que u es igual a x menos 2. Entonces, dicho esto,
La derivada de U es con respecto a X, esta es otra forma de simbolizar la derivada, por si acaso, ¿ya? Diferencial de la función entre diferencial de X, o de la variable con respecto a la cual quiero derivar. Entonces, si yo calculo la derivada de U con respecto a X, ¿qué me quedaría? 1, ¿no? Entonces, en notación de diferenciales, yo puedo pasar esto al otro lado, ¿ya? Entonces me quedaría que diferencial de U es igual a diferencial de X. Entonces tengo prácticamente acá dos ecuaciones que me permiten hacer cambio de variable. Entonces, esta integral, voy a ponerle acá I, esa integral indefinida o antiderivada, sería igual a ¿qué cosa? Hago cambio de variable, ¿no? En lugar de X menos 2, vamos a colocar U, ¿no? U al cuadrado. En lugar de diferencial de X, ¿qué colocamos? Diferencial de U. ¿Eso qué sería igual? U al cubo entre 3 más C, ¿no? Ahora sí, una vez que ya calculé la derivada en función de mi nueva variable, vuelvo a la variable original, ¿no? Que sería X menos 2 al U. Y ya está. Esto que hemos hecho para esta función súper simple, que es una polinómica cuadrática, se puede aplicar para cualquier función. Trigonométrica, inversa trigonométrica, exponencial, logarítmica, cualquiera, literalmente cualquiera. ¿Ya? Entonces, esto es súper, súper, súper útil. Es una de las principales técnicas. La segunda técnica de sustitución trigonométrica se basa en básicamente lo mismo, solo que mi sustitución va a estar basada en un cambio variable de números reales a coordenadas polares. Bueno, en realidad coordenadas polares, no, sino que a un sistema angular, ¿no? Porque coordenadas polares implicaría que tenemos dos variables, ¿no? El ángulo y el radio. Pero en este caso sería, no, sería una única variable, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Sustitución trigonométrica, ¿eh? Porque esta es un poquito complicada a veces de dominar, entonces mejor vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner que esta función fuera, por ejemplo, no, vamos a poner así. 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo calculamos la integral de esa función? La integral indefinida. Complicado. ¿Mm? A simple vista es complicado. Que yo recuerdo, no hay ninguna fórmula de mi tabla de integración que me calcule la integral de esto, ¿no? De mi tabla de antiderivada, disculpe. Lo que yo tendría que hacer es, de alguna manera, eliminar esta raíz, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer, utilizar un cambio de variable que me permita que este 1 con este x al cuadrado me den algo que sea de la forma 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, para hacer eso, nosotros nos aprovechamos de algo que es súper conocido, que es el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que aplicando esta identidad trigonométrica, podemos observar que si nosotros definimos que x al cuadrado sea seno cuadrado, ¿qué tenemos acá? Tendríamos coseno cuadrado, ¿no? Y por ende ya se puede eliminar la raíz cuadrada. Ya, entonces con eso, simplemente nuestro cambio de variable sería que x es igual a seno de teta. ¿No? Podría ser coseno también, ¿no? Eso no es tan importante. Entonces, si tenemos que x es el seno de teta, ¿cuál es la derivada de x con respecto a teta? Sería derivada de seno, es el coseno. ¿Ya? Entonces, el diferencial de x es coseno de teta, diferencial de teta. Luego reemplazamos nuestra nueva variable. Nos quedaría acá. X es seno de teta, entonces sería seno cuadrado de teta, ¿no? Diferencial de x es coseno de teta, diferencial de teta, ¿no?
Entonces acá nos quedaría raíz cuadrada de coseno cuadrado. Y nos quedaría así, ¿no? Ahora, nosotros podemos observar de que tenemos acá algo que se asemeja a una derivada conocida, ¿no? Esto es parecido a 1 entre x, ¿no? Y 1 entre x es la derivada del logaritmo natural de x, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿No? Disculpa. Es parecido a la derivada del logaritmo natural de x, ¿no? 1 entre x. Pero acá tenemos coseno de teta, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros podemos restringir el dominio, ¿no? Por ejemplo, decimos, si coseno de teta es positivo, ¿no? Entonces, esta integral sería integral de eh, coseno de teta entre coseno de teta, ¿no? De 1. Entonces sería básicamente teta, ¿no? Más c. ¿No? Y acá podemos restringir también, si coseno de teta es negativo, ¿qué nos quedaría? Integral de menos 1, ¿no? Porque acá quedaría menos coseno de teta. Por coseno de teta, menos 1, ¿no? Menos teta más c. Entonces, era mucho más simple, ¿no? Entonces, al restringir el dominio nos salen estos dos resultados. Ahora bien, nosotros podemos o debemos volver, ¿no? De teta, de la función teta, la variable teta, disculpa, hacia nuestra eh, variable original x, ¿no? Entonces acá aplicamos la operación inversa al seno, ¿no? Nos quedaría eso de ahí. Entonces acá simplemente simulamos acá operación inversa al seno, que es el coseno o seno inverso, ¿no? De x más c, ¿no? Y acá menos arcoseno inverso. Ahora, solamente como se restringe en la sustitución trigonométrica, se restringe el dominio teta, ¿no? Eso era restringir acá el dominio teta, entonces simplemente terminamos con esta acá. ¿Mm? Entonces ahí podemos observar de que como una función compleja, que era 1 entre raíz de 1 menos x al cuadrado, se transformó en una función demasiado sencilla, ¿no? Por ejemplo, en este caso 1 o menos 1, que fue súper fácil de integrar, ¿no? Ese es el poder de la sustitución trigonométrica, ¿no? Y especialmente te sirve cuando tienes tus funciones en las cuales en el denominador tienes raíces, ¿no? De, por ejemplo, 1 menos x al cuadrado, ¿no? De repente 1 más x al cuadrado también, o 4 más x al cuadrado, ¿no? Se le puede dar la forma, ¿no? Y aplicar una sustitución trigonométrica y luego llegas a una integral mucho más simple que te resuelve la vida. Ya, esa es la segunda técnica simple. Vamos a ver la tercera técnica, que sería integración por fracciones parciales. Esa técnica es mucho, mucho más sencilla. ¿Ya? Esta técnica básicamente te dice que yo tengo la integral, ¿no? De manera general, y un polinomio entre otro polinomio. Yo esto lo puedo separar, ¿no? En funciones de este tipo. Bueno, acá no necesariamente es uno, ¿no? B. Y también funciones cuadráticas. Y así puntos suspensivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero separarlo de esa forma? Porque
Efectivamente, yo conozco cuáles son las integrales de 1 entre x, ¿no? Dijimos que la integral de 1 entre x era el logaritmo natural de x, ¿no? Y las integrales de estas funciones cuadráticas, eh, a simple vista no se pueden integrar, pero sí podemos integrarlas por algunos métodos que ya hemos visto, ¿no? Ya sea por sustitución o por sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces, básicamente estamos aplicando acá el concepto de divide y vencerás. Estamos transformando una integral grande, compleja, en integrales más chiquitas que son mucho más simples de solucionar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la integral de x menos 4 entre x cuadrado menos 3 por 3 más 4, 7. Vamos a poner acá 7. No, pero no. Vamos a poner otro número, mejor para que no se simplifique. Vamos a poner otros números. Acá voy a poner 9. Y acá vamos a poner 18. ¿No? O sea, es x menos 3 por x menos 6, básicamente. Entonces, lo que nos dice acá esa técnica es que yo puedo, o primero debería factorizar ambos extremos, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Factorizando esto acá me da x menos 3 por x menos 6. ¿No? Una vez que ya factorizo, yo me doy cuenta, esos términos de acá me deben corresponder con un término de estos, ¿no? Cada uno de ellos. Si yo tuviera acá un término cuadrático que no se puede factorizar, me correspondería con unos términos de este tipo, ¿no? Acá es x más f, ¿ya? Disculpa. Entonces, yo voy a aplicar acá simple álgebra, ¿no? X menos 4 entre x menos 3 por x menos 6 tendría que ser igual a ¿qué cosa? A una función de esta forma, ¿no? A entre x menos 3 más b entre x menos 6. Entonces acá operamos, nos quedaría que x menos 4, esto multiplicamos para acá al lado derecho, nos quedaría lo siguiente, ¿no? Y acá simplemente para calcular a y b evaluamos esta función. ¿Qué pasa si x es 4? Tendríamos, no, disculpa, es más fácil, podemos evaluar en cualquier punto, ¿ya? Pero es más fácil evaluar en los puntos en los cuales algunos de estos términos se hacen cero. ¿Por qué? Porque así eliminamos una variable, ¿no? Porque si acá esto es 0, 0 por b es 0, desapareció esa variable. Y nos permite encontrar el valor de la otra variable. Entonces acá ponemos x igual a 3, por ejemplo, nos quedaría acá 3 menos 4 igual a por 3 menos 6, ¿no? Acá más 0. Entonces a es igual a, esto es menos 1, y esto de acá es menos 3, ¿no? Entonces a es 1/3. Y ahora si es que x es 6, ¿no? El otro valor me va a permitir calcular b. Yo quería acá 6 menos 4, acá es a por 0, 0, ¿no? Más b por 6 menos 3 sería 3, ¿no? Entonces b sería igual a 2/3. Y ya está. Porque nuestra integral sería básicamente la integral de la función nueva, ¿no? 1/3 entre x menos 3 más 2/3 entre x menos 6, diferencial de x. Y esto es súper simple porque dijimos que la integral de 1 entre x es el logaritmo natural, ¿no? Si aplicamos cambio de variable, podemos calcular que la integral de esto es logaritmo natural de x menos 3. Y acá igualito. Y ya está. Ahora siempre también puedes acordarte de tus teorías de logaritmos y aplicarlas para simplificar esto, ¿no? Y obtener un único logaritmo, que nos quedaría x menos 3 a la 1/3 por x menos 6 a la 2/3, ¿no?
más C, obviamente. Más la constante C. Y ya, esa sería la penúltima técnica de integración. Ahora, la última técnica de integración, que es creo la técnica que necesita más, la técnica menos directa, necesita más experiencia, es la técnica de integración por partes. En el caso de integración por partes, nosotros partimos de algo que se me olvidé de mencionar, pero está dentro de las reglas de derivación, ¿no? Que es la derivada de un producto, ¿no? Derivada de un producto. Voy a poner f por g, ¿no? F de x por g de x. Si yo quiero calcular de esto la derivada, ¿eso qué es igual? La derivada de la primera función por la segunda función más la derivada de la segunda función, o sea, de g por la primera función, ¿no? Es como que se deriva uno y el otro no, ¿no? Y luego se suma derivando la función que no se derivó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo calculo entonces, o yo aplico integración a esta ecuación de acá, a esta fórmula? Si yo le aplico mi antiderivada, ¿qué nos quedaría acá? Disculpe, esto no va acá. Esto va acá. Nos quedaría eso de acá, ¿no? Si yo aplico integrales a ambos lados, la operación de antiderivada, nos quedaría esto acá. Entonces, nosotros sabemos que esto es básicamente aplicar antiderivada a una derivada nos da la función original, ¿no? Que sería esto de acá. ¿Y acá qué nos quedaría? Nos quedaría esto de acá, pero podemos nosotros reescribir eso de acá. Aquí es igual a f derivada por d de x. Nosotros te mencioné que cuando derivamos esto, eso se podría reemplazar como diferencial de f de x entre diferencial de x, ¿no? Entonces, haciendo álgebra de diferenciales, si yo multiplico derivada de f de x por diferencial de x, nos quedaría diferencial de f de x, ¿no? Y acá igualmente algo similar, ¿no? Diferencial de g de x. Aparentemente ahí tenemos la misma fórmula que teníamos antes, ¿no? Que era la derivada de un producto. Entonces, ¿en qué nos sirve esto? Eso nos sirve, ¿por qué? Porque como dijimos antes, las derivadas no suelen venir de manera directa para que uno simplemente calcule la antiderivada, sino que suelen venir de formas mucho más feas. Entonces, puede ser que yo me pidan la antiderivada de esto. Si me piden la antiderivada de esto, yo entonces, aplicando este teorema, esa técnica de integración por partes, yo podría decir que esto es igual a qué cosa. Simple, ¿no? F de x por g de x menos, ¿no? Porque eso pasa a restar, f de x diferencial de g de x. Dicho de otro modo, entonces yo puedo acá calcular o tratar de darle forma de función a mi integrando, la función que estoy integrando, darle esta forma para aplicar esta función, porque de repente al derivar de g de x obtengo algo mucho, mucho más simple. ¿No? Y ya vamos a ver ahorita en qué casos pasa eso. ¿No? Vamos a ver un caso específico. Vamos a calcular la integral de el ejemplo más típico, e a la x diferencial de x. De nuevo, esto no tiene una integración directa, de manera analítica tenemos que aplicar técnicas. La técnica sería la integración por partes. Y entonces, nos fijamos en nuestra fórmula. ¿Cuál de los dos debería derivar para que mi función en general se simplifique? ¿F de x o g de x?
Si yo derivo e de x, ¿se simplifica la función? No, porque me quedaría e a la x por x. Lo mismo. Pero si yo derivaba esto de acá, ¿se simplifica? Sí, porque me quedaría e de x por derivada de x 1. Entonces, esto hace que esto de acá sea mi g de x. Entonces, por ende, de acá, eso tendría que ser mi d de f de x, ¿no? Pero nos falta, ¿no? Combinarlo con el diferencial, ¿no? Esto de acá sería mi derivada, ¿no? Mi derivada de f de x, mi diferencial de f de x. Pues aplicamos nuestra fórmula. Esto sería igual a x diferencial de x, ¿no? Porque dijimos que la antiderivada de e a la x es simplemente e a la x, ¿no? Ya, entonces esto sería x por e a la x según nuestra teoría, ¿no? Esto sería f de x y esto sería g de x, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos menos f de x es e a la x y derivada de g de x, diferencial de g de x sería diferencial de x. Entonces llegamos a algo bien simple, ¿no? Esta derivada, esta integral de acá es simplemente e a la x. Entonces ya está, la antiderivada. De una función que aparentemente era complicada de integrar, se llegó a una función extremadamente sencilla de integrar, ¿no? Esto es la integración por partes, ¿no? Básicamente es seguir esta fórmula de acá. Y algunos libros o autores que lo hacen de esta manera, ¿ya? Para no poner f de x y g de x lo ponen así. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Y todo lo que hemos visto acá aplica para integrales integrales definidas, ¿ya? Hay otros temas adicionales que podemos ver como son integrales impropias, pero no es tan utilizado, no es tan común verlos, ¿no? Así que eh, lo, lo podemos simplemente describir, ¿no? Las integrales impropias son integrales en el cual alguno de los, integrales definidas, en el cual alguno de los puntos, ¿no? De la integral, de los límites de la integral es infinito o menos infinito. Por ejemplo, está acá. Esta es una integral definida. Una integral definida impropia. Esta es una integral impropia también, ¿no? Esa también es otra, ¿no? Ahora, ¿cómo calculas si estas integrales tienen un valor, si están definidas per se? Porque nosotros dijimos que las integrales definidas, valga la redundancia, están definidas cuando su cálculo da un número, ¿no? No puede dar más infinito ni menos infinito, tiene que dar un número. Pues para que esto dé un número, tenemos que evaluar esa integral. ¿Cómo la evaluamos? Simple. Hacemos que... No, acá voy a poner otro número, porque ya tenemos A. Voy a poner acá un B, que B tiende a menos infinito, y acá aplicamos la integral. O sea, aplicamos la integral y en lugar de poner menos infinito, ponemos acá B. Y calculamos cuál es el límite de esto de acá, que lo hemos calculado de manera analítica, evaluado en B, una función de B, y luego calculamos el límite de esa función cuando B tiende a menos infinito, ¿no? Estamos combinando la teoría de integrales con la teoría de límites. Y acá en el caso de acá es exactamente lo mismo, ¿no? Ponemos acá un B y le ponemos cuando tiende a más infinito y acá simplemente podemos poner B, ¿no? Y en el caso de acá, no es lo mismo, es ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque tendremos que partir ese integral en dos partes. O sea, como esto es área bajo la curva, ¿no? La integral es básicamente un área bajo la curva, podemos partirlo sin ningún problema, ¿no? Podemos partirlo en estas dos partes, ¿no? Y ahora sí, acá aplicamos lo que dijimos acá, y acá aplicamos lo que dijimos acá, ¿no? Y esas son las integrales impropias.
Así se le llama, a ese tipo de integrales especiales, en el cual, por una parte, tienes que calcular la integral definida en función a una variable, en este caso b, ¿no? En este caso también b, y luego calcular cuál es el límite para calcular la integral impropia original, ¿no? Ya, eso sería todo por el repaso. Nos faltó toda la teoría de cálculo multivariable, pero básicamente es lo mismo que hemos hecho para cálculo de una variable, solo que aplicado a más de una variable, ¿no? Por ejemplo, así como hemos derivado dos veces en x, si mi función es una variable, digamos, z, que es función de x y y, yo podría, en lugar de derivar dos veces en x, podría derivar una vez con respecto a x y luego una vez con respecto a y, ¿no? Un ejemplo súper rápido sería, por ejemplo, ¿no? Que z sea, ¿no? F de x, y, que sea, por ejemplo, x más y, ¿no? Entonces yo derivo z con respecto a x, y acá es conveniente usar la notación de diferenciales porque cuando yo pongo prima ya no se entiende con respecto a cuál, a x o a y, ¿no? Por eso que acá es conveniente esa notación. Entonces yo derivo z con respecto a x, y quiere decir que el y se mantiene constante, ¿no? Siempre es así cuando calculo derivadas de funciones de varias variables, ¿no? Se deriva una y la otra se mantiene constante. Si yo derivo esto, me quedaría ¿qué cosa? ¿No? El y es constante, derivada de x, 1. Simple. Si yo hiciera algo similar con la derivada de y, el x tendría que ser constante y nos quedaría ¿qué cosa? X, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quisiera sacar una derivada de orden superior? Por ejemplo, de segundo orden, una derivada mixta, ¿no? Derivada de x con respecto a derivada de y, disculpan, derivada de z con respecto a x y con respecto a y, ¿no? Ahora acá el diferencial se le pone acá hacia el cuadrado, esa es la notación. Esto sería básicamente derivar en la función con respecto a x primero, ¿no? Sería y luego derivar y con respecto a la segunda derivada, ¿no? Que sería y también. Eso sería 1. Ahora, hay teoremas que te indican que tú puedes cambiar acá el orden de la derivación dependiendo de la función, ¿no? Pero de nuevo, esos son temas ya que no nos va a tiempo de explicar. Ahora también hay otros temas que sería importante notar, es que así como yo tengo funciones que en este caso su valor es un número, yo puedo tener funciones que sean vectoriales, por ejemplo, ¿no? Algo así podemos llamar, ¿no? Que sea, por ejemplo, un vector que sea de ese tipo, ¿no? Un vector de 2 filas por una columna, ¿no? Y cuando yo calculo acá las derivadas, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar de derivada seca porque me va a decir, de acuerdo con respecto a qué componente, ¿no? Entonces acá hablamos de otros términos, que son, por ejemplo, el gradiente. Que es básicamente, ¿no? Derivar cada componente y expresarlo esto como una matriz, ¿no? Que eso lo podemos ver en algún taller de repaso posterior. De repente sacamos un taller de repaso de cálculo multivariable, ¿no? Para complementar todo el tiempo que nos ha faltado, ¿no? Entonces, así como hay gradiente, también podemos aplicar esto a... disculpa. El gradiente es cuando calculamos de acá, ¿no? Si juntamos la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, ¿no? Esto de acá, este vector, este es el gradiente. ¿Ya? Este es el gradiente. Y cuando en el caso que tenemos un vector, podemos hacer algo similar, ¿no? Derivar en este caso de z, ¿no? 1, 1, que sería la componente 1, con respecto a x, derivada de z, 1, 1, con respecto a y acá derivada de z, 2, 1, la componente de fila 2, ¿no? Con respecto a x, derivada de z, 2, 1 con respecto a y, ¿no? O sea, básicamente estamos derivando o acumulando los gradientes de cada componente, ¿no? Y esa acumulación de gradientes se llama jacobiano. Estos dos conceptos
¿no? Se van a detallar en un posterior taller de paso del cálculo multivariable, probablemente, ya sea para la gente que se inscriba en nuestro curso de estadística, porque es mucho más complejo este tema, ¿no? Y requiere más tiempo. Bueno, eso sería todo por este taller. No me queda más que invitarte a que te inscribas a nuestros cursos en los cuales de probabilidades y estadística, en los cuales vas a utilizar todas esas herramientas, ¿no? Cálculo de una variable, cálculo multivariable, ¿no? Para calcular probabilidades sobre funciones de densidad, funciones de distribución, de masa de probabilidad, para variables aleatorias discretas. También vas a aplicar límites para algunos teoremas que son fundamentales en el área de estadística, a pesar de que mucha gente no lo conoce, como son el teorema límite central y ley de los grandes números, ¿no? Que te indican, básicamente, el motivo por el cual se hacen las encuestas es que hay un teorema que te indica que cuando yo tengo un número infinito de datos, su promedio va a tender al promedio verdadero de mis datos. Se ha dicho de otra manera, si yo tengo un número infinito de datos, si yo los calculo, los analizo y calculo su promedio, ese promedio es el promedio verdadero, ¿no?, del modelo de mis datos. Entonces, eso nos da una gran exactitud cuando yo tomo una muestra grande, ¿no?, de datos. Entonces, eso nos dice el teorema de la ley de los grandes números, ¿no?, que se va a ver en el curso de probabilidades. Si gustas, nos dejas tu número para enviarte toda la información por WhatsApp, ¿no?, comunicar con el asesor de ventas y comunicarte toda la información por WhatsApp, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por la atención.